Gloria a tu nombre, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu, Dios está aquí. Una vez más, digamos: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios, digamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos y clamemos al Señor, dígale a Él: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí,
Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. ¿Cuántos venimos con esa petición? Diciéndole al Padre, al Espíritu Santo, muévete en mí, dígaselo. Muévete en mí. Lo necesito, Señor. Toca mi mente, renueva. Llénanos, Señor. Más y más de ti. Muévete en mí. Dioses, no cesemos de clamarle. Dígale al Señor con su voz. Muévete en mí, diga. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta de Timoteo 3, versículo 15. Le voy a dar lectura y vamos a orar. Amén. Dice así la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy tenemos tu palabra, mi Señor, la cual es poderosa para salvarnos, para sobreedificarnos, Señor. Hoy podemos ver, Padre, que el mundo ha cambiado tu palabra, Señor, por palabra de hombre, aún en iglesias que se dicen cristianas. Ya no valoran tu palabra, mi Señor. Sabemos, Padre, que es tu palabra, Padre, la que hace nacer de nuevo. Es tu palabra la que nos alumbra los ojos. Es tu palabra, Señor, la que convierte el alma. Es tu palabra, mi Señor, la que está sobre todas las cosas, Padre. Te rogamos que en esta noche, Señor, tu palabra halle cabida en nuestros corazones, Señor. Sabemos que el problema por el cual el hombre no da fruto no es la palabra, sino es su corazón, Señor. Sabemos que si el hombre tiene una mala tierra, la semilla no puede dar fruto, que es tu palabra. Señor, dispone un corazón en todos los que estamos aquí, mi Señor, para que podamos dar ese fruto de vida eterna, Señor, ese fruto del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué vamos a ver, hermano? Hoy iniciamos una nueva serie. Diga, las Escrituras. ¿De qué vamos a estar hablando en este tema? Diga, de la palabra de Dios. La palabra de Dios son las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Todas las religiones, o bueno, algunas religiones pareciera que predican la palabra de Dios, pero sabemos que no es así. Predican la palabra adulterada, que es la palabra mezclada con pensamientos de hombre. Y eso va a llevar a la condenación a aquellos que están bajo esas religiones. ¿Cuántos dicen amén? También sabemos que en la misma iglesia llamada cristiana, hoy se le da más valor a las señales, a la palabra que llaman ellos profética, que se para alguien y dice, así te dice el Señor, y que dice puras tonterías que no están basadas en la Biblia. Pero en esas iglesias, ¿a qué le dan más valor? A esa palabra. De hecho, hay gente que ha venido aquí y dicen que Dios no habla aquí, porque ellos esperan que alguien se levante y así como Jeremías diga, así te dice el Señor. Cuando Dios ya nos ha dejado la palabra profética más segura, que son la palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es la palabra escrita. Pablo, cuando encomendó a una iglesia, les dijo que los encomendaba a la palabra de Dios, y estaba hablando la palabra que él les había enseñado, la palabra que él había recibido del Señor Jesucristo.
Entonces, por eso vamos a ver este tema que es muy importante. Yo tengo que entender el valor de la palabra, el poder de la palabra. ¿Por qué a veces la gente no da fruto? Mucha gente no lee la Biblia y la palabra es la semilla de Dios para dar ¿qué? Fruto. Yo necesito esta semilla que esté siendo echada en mi corazón para poder dar el fruto. Amén. Entonces vamos a ver este tema. El primer tema que vamos a ver el día de hoy están ahí mismo en 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura, ¿cuánta? Es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Ahora mire, toda la escritura, ¿a qué se refiere con toda la escritura? La Biblia, ¿alguien sabe cuántos libros contiene la Biblia? Dile que está a tu lado, 66 libros. Amén. Los judíos, ellos nada más aceptan el Antiguo Testamento como palabra de Dios, nada más. Para ellos, la palabra de Dios nada más es ¿qué? 39 libros, digámoslo así, que son ¿qué? El Antiguo Testamento. Para los creyentes en Cristo, los verdaderos hijos de Dios, son los 66 libros. ¿Cuántos? 66. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos en amén? Y fuera de ahí, no aceptamos ya ninguna revelación de Dios. ¿Fuera de ahí aceptamos algo más? No. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en Apocalipsis, hay de aquel que le añada a este libro. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay más revelación. Usted va a encontrar ahorita mucho falso profeta que le dice que a él Dios le dio una nueva revelación. Eso lo constituye a esa persona en un ¿qué? En un falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué quiere decir que toda la Biblia, la escritura es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, porque ¿cuántos saben que la Biblia fue escrita por hombres? ¿Cuántos saben eso? De hecho, los incrédulos, ¿qué es lo primero que reclaman? ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? Porque dice que fue escrita por hombres. Y sí, nosotros les tenemos que decir que sí fue escrita por hombres. ¿Cuántos saben que fue escrita por hombres? ¿Cuántos más o menos hombres usó Dios para escribir su palabra? Dicen los que estudian, los que se ponen a contar, que son cerca de 40 hombres. ¿Cuántos? Cerca de 40, porque como Pablo escribió varias cartas, varios libros. Entonces son como cerca de ¿qué? De 40 personas que escribieron ¿qué? La Biblia. En un lapso de 1500 años. A ver, ¿en un lapso de cuánto? De 1500 años. Como 1400 años antes de Cristo iniciaron a escribir la Biblia y como 100 años después de Cristo terminó la Biblia, que fue el último que escribió la Biblia fue Juan, el Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: arameo, hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué nuestra Biblia no está en esos idiomas? Porque tenemos una traducción. ¿Qué tenemos? Una traducción. La Biblia original, que fue escrita en arameo y en hebreo y en griego, ha sido traducida ya como a 2000 idiomas y dialectos. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir que es inspirada por Dios? Que los hombres que la hablaron y la escribieron fueron influenciados por Dios, por el Espíritu Santo. Quiere decir que la palabra de Dios que fue escrita por hombres no es el pensamiento del hombre, no es la imaginación del hombre, no es lo que el hombre piensa o cree o imagina, no, es lo que el hombre escuchó. ¿Qué? La voz de Dios. ¿Y qué hablaba? La voz de Dios. ¿Qué escribía? La voz de Dios, la palabra de Dios. Vamos a verlo esto en 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Y alguien te puede decir, bueno, ¿y cómo estás seguro que a esos hombres les hablaba Dios? Porque si usted se fija, hay religiones que dicen que Dios les ha hablado. Si ustedes ven a los musulmanes que tienen a su libro sagrado también el Corán, también ellos dicen que a Mahoma Dios le habló y que también Dios le dijo lo que está escrito en su libro. ¿Cómo sabemos que la Biblia sí es palabra de Dios? Lo vamos a ver más adelante. Hay evidencias
que me dicen que la palabra es palabra de Dios y las vamos a ver más adelante. Amén. Ahorita vamos a ver que la palabra fue inspirada por ¿quién dijimos? Por Dios. ¿Tiene usted segunda de Pedro 1:19? Dice, tenemos también la palabra profética más que. ¿De qué palabra está refiriéndose? Diga, la escrita. La palabra escrita, la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos van a decir, la que dice alguien se para y empieza a profetizar. No, aquí está hablando de la ¿qué? La palabra escrita. Dice, más segura. ¿Por qué más segura? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene error. No tiene ninguna mentira, es la verdad. Amén. A la cual hacéis bien en estar atentos. A ver, ¿qué hacemos? Estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, está hablando de la palabra escrita, de la escritura, es de interpretación ¿qué? Privada. Mire, ponga atención, nadie escribió lo que él pensó, lo que él se imaginó, no. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A ver otra vez, porque nunca la profecía fue ¿qué? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos ya entendieron que la Biblia fue escrita por cerca de 40 hombres? Pero inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eran hombres de Dios, eran hombres que tenían al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Dice la palabra de Dios que Dios les habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, está refiriéndose a la gente del Antiguo Testamento. ¿Cómo les habló? Por medio de los profetas. ¿Cómo les habló? Fíjese, y el profeta, ¿qué decía? Así te digo yo, decía el profeta. ¿Cómo decía el profeta? Así te dice Jehová. ¿Por qué decía así te dice Jehová? Porque él no estaba hablando su palabra. Él no estaba diciendo, yo vi una visión y parece que es esto. No, Dios le hablaba claramente. ¿Cómo le hablaba a Dios? ¿Sabe usted cómo le hablaba Dios a Moisés? ¿Alguien ha leído las escrituras cómo le hablaba Dios a Moisés? Dice la escritura que cara a cara. Dice que en el tabernáculo, entre los dos querubines del arca, salía la voz de Dios. Él entraba a la presencia de Dios y oía la voz como audible. ¿Se acuerda usted cómo oyó la voz Samuel? ¿Cómo oyó la voz Samuel de Dios? Diga, audible. Audible porque él pensaba que le estaba hablando el sacerdote Elí. Porque la estaba oyendo como audible. Él escuchaba que le decían Samuel, Samuel, y él despertaba y pues se imaginaba que era Elí, iba con Elí y le decía, Señor, ¿qué quieres? Elí le tuvo que decir, mira, es Dios, cuando te hable dile, heme aquí, Señor, he aquí tu siervo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahorita ya Dios dice que ya no nos habla de esa manera. En aquel tiempo hablaba con visiones, con sueños. Ahorita, ¿cómo nos habla en estos últimos tiempos? ¿Cómo nos habla? Por medio de Jesucristo, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo tengo que saber que la palabra es inspirada por Dios. Miren cómo dice el Salmo 10:4. El Salmo 10:4. Cuando alguien te diga que las escrituras son de hombre, simplemente de sus pensamientos del hombre, tú dile que el hombre ni siquiera tiene a Dios en sus pensamientos. El hombre ni siquiera busca a Dios, ni siquiera piensa en Dios, no conoce a Dios. ¿Cómo puede hablar de Dios si ni lo conoce, ni lo busca, ni está en ninguno de sus pensamientos? Mira, ¿qué dice Salmo 10:4? Salmo 10:4, ¿lo tiene? El malo por la altivez de su rostro, ¿qué dice? No busca a Dios. Si no lo busca, ¿lo conoce? No lo conoce tampoco. No hay Dios en ninguno de sus ¿qué? Tú cuando alguien te diga, esto lo escribieron hombres, dile sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Porque el ser humano ni siquiera lo busca, ni siquiera lo conoce.
ni siquiera le ha sido revelado, porque a Dios nadie le ha visto. ¿Quién ha visto a Dios? Pero ¿quién nos lo reveló? Nuestro Señor Jesucristo fue el que nos lo reveló. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese, tú tienes que ir derrumbando sus argumentos de la gente cuando te digan, bueno, ¿cómo sabes que esta palabra es de Dios? Y le vas a tener que dar evidencias, aunque él no las va a poder entender. Lo importante es que tú estés convencido de esas evidencias. ¿Por qué el ser humano no las va a poder entender aunque tú le expliques que esta es palabra de Dios? Porque dice que la mente natural no puede entender las cosas de Dios. La mente natural no puede entender las cosas de Dios. Tú le puedes decir, mira, esto es de Dios porque dice que la palabra de Dios convierte el alma, transforma al ser humano. A mí me transformó. Yo era un borracho, un adúltero, fornicario, ratero, y la palabra de Dios me transformó en una nueva criatura, en un hombre temeroso de Dios, en un hombre santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una evidencia para uno, pero él lo va a poder entender. Él no lo va a poder entender, porque él nos ve y va a decir, yo te veo igual. No, mi corazón fue cambiado, mi manera de pensar fue cambiada. Amén. Ahorita vamos a ver esas evidencias. Miren cómo dice Primera de Pedro capítulo 1, 10. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Vean cómo profetizaban los hombres de Dios. Primera de Pedro 1, 10. ¿Ya lo tiene? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Qué? ¿Quién estaba en ellos? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vea, está hablando de profetas que profetizaron de la gracia destinada, estaban hablando de Cristo, de su muerte para nuestra redención, pero ¿qué había en ellos? El Espíritu de Cristo. ¿Quién hablaba en ellos? El Espíritu Santo. Mire, vaya usted a Hechos 1:1. Hechos 1:1. Si usted va a Salmos, ahí le indica quién escribió el Salmo. Este David escribió muchos salmos. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ver, cuando él hablaba esos salmos, cuando él escribió esos salmos, ¿quién realmente es el que estaba hablando? Hechos capítulo 1, dijimos. Gloria a Dios. Creo que no es esta cita, hermano. Hechos, déjeme ver si es el 3. No es esa cita, porque es cuando dice que el Espíritu Santo habló por boca de David. Déjeme buscar, aquí está, tiene que estar por el 3. Gloria a Dios. Ahí apunté mal esta cita, pero dice que el Espíritu Santo habló por boca de David. Si lo ve por ahí. ¿Cuál? 1:16, gracias hermano. 1:16, ahí apunté mal la cita. Hechos 1:16, ¿ahora sí lo tiene? Mire, ¿qué dice? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, ¿quién? Habló antes por boca de David acerca de ¿qué? De Judas. A ver, ¿quién habló acerca de Judas? David. Fue David, ¿no? El que escribió acerca de Judas. Pero ¿quién lo influenció a hablar? El Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que ninguna palabra escrita aquí de la Biblia fue traída por un pensamiento, ¿qué? Humano. Los hombres no pudieron escribir la Biblia. Tuvo que ser inspirada por el Espíritu Santo. Mire, hasta nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerda usted que Él decía que la doctrina no era de Él? Vaya usted a Juan 7:16. Juan 7:16.
¿Por qué decía esto nuestro Señor Jesucristo? Porque Él, en su parte humana, también sobre Él fue derramado el Espíritu Santo. ¿Quién vino sobre Cristo cuando iba a iniciar su ministerio? El Espíritu Santo. ¿Por qué hacía todos los milagros? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué podía echar demonios fuera? Por el Espíritu Santo. Amén. Mire, nuestro mismo Señor Jesucristo dice aquí en Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, ¿qué? No es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vean, la gente no quiere creer que la palabra es de Dios. Y aquí Jesucristo le dice en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de qué. ¿Cómo le puedes decir a una persona que no cree que la palabra es de Dios? ¿Qué le vas a decir? Obedécela y te vas a dar cuenta que es de Dios. Lee las Escrituras y obedécela y te vas a dar cuenta que la palabra es de ¿quién? De Dios. Ahora, vean cómo Cristo les daba la palabra a los apóstoles. Vamos a verlo. Parece que esta sí es Hechos 1:1. Cristo le dio mandamiento a sus apóstoles. Y vean cómo le daba esos mandamientos a los apóstoles. Hechos 1:1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. A ver, ¿qué les dio a los apóstoles? ¿Por medio de quién? A los apóstoles que él había escogido. Cuando nosotros hablamos la palabra, ¿quién está hablando realmente? El Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. ¿Qué debe de morar en un ministro? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora en alguien, dice que él no se preocupe por lo que va a decir. ¿Quién va a hablar en ese momento por él? El Espíritu Santo. Porque la palabra, ¿quién la inspira? El Espíritu Santo. Amén. Bueno, vaya usted a 2 de Pedro 3:15 y vamos a ver cómo Pedro, hablando de Pablo, habla de la sabiduría que a Pablo le ha sido dada. ¿Cuántos han leído las cartas de Pablo? ¿Sí son de bendición la palabra que Pablo escribió en sus cartas? ¿Quién le dio esa sabiduría? El Espíritu Santo, hermano. 2 de Pedro 3:15. ¿Ya lo tiene? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Vean cómo Pedro está hablando de Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Qué le fue dada a Pablo? Sabiduría. Y está hablando de la palabra de Dios. Os ha escrito, vean, él escribió porque recibió ¿qué? Una sabiduría. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cómo le fue dada esa sabiduría al apóstol Pablo? Vaya usted a Gálatas 1:11. Alguien podría decir, bueno, el apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento, pero él tenía un velo y no podía entenderlo realmente como se debía entender. Y de repente le empieza a hablar la palabra de Dios y dándole el sentido correcto a lo que él ya enseñaba. Miren Gálatas cómo él recibe la palabra de Dios. Gálatas 1:11, ¿lo tiene? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según qué, no es según hombre, no era ni algo de él, ni algo que otro hombre le hubiera dado a él, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ver, ¿cómo recibió el evangelio Pablo? Por revelación de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Hasta aquí está quedando claro que las escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, un incrédulo no lo va a poder entender. Él va a debatir y te va a decir que no es cierto, que cómo estás seguro. Ahorita vamos a ver algunas evidencias. Miren, vamos a ver cómo escribían la palabra de Dios los profetas. En Jeremías 36:1, Jeremías 36:1, Dios le hablaba a sus profetas. Y vean lo que les decía, por ejemplo, aquí a Jeremías, para que vea usted cómo la Biblia se fue escribiendo. Jeremías 36, versículo 1. Aconteció en el cuarto año, de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías. A ver, ¿qué le vino a Jeremías? La palabra de Dios, diciendo, vean lo que le dijo Dios: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. A ver, ¿qué le decía Dios a sus profetas? Que escribieran las cosas que él les estaba hablando contra Israel y contra Judá en este caso. ¿Se acuerda usted que a Moisés le dice toma 2 piedras? ¿Para qué le dijo que tomara 2 piedras? Para que escribiera los mandamientos que le había dado para el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Éxodo 24? Ahora, vuelvo a lo mismo, la gente va a decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que realmente le hablaba a Dios? Solamente nosotros que conocemos a Dios y que conocemos ya la obra del Señor, sabemos que esto es verdad. Y tenemos evidencias, ahorita las vamos a ver. Éxodo 24:1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo. ¿Qué le contó Moisés al pueblo? Todas las palabras de Jehová. Dios le habló. Y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió. ¿Qué hizo Moisés? Escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Hasta aquí, ¿cuántos ya entendieron cómo se escribió la Biblia? Dios les hablaba, ¿ellos qué hacían? Escribían. Amén. Dios les enseñó cosas a los apóstoles y les dijo, vayan y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Y todas esas cosas quedaron, ¿qué? Escritas. ¿En cuántos libros? Ya la Biblia completa, 66 libros. Ni uno más, ni uno menos. Amén. ¿Cuál fue el último libro? Diga Apocalipsis. ¿Por qué fue el último libro? Porque fue el último apóstol que lo escribió. Vaya usted a Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18. Aquí se cerró ya el canon de la Biblia. Ya no puede haber más revelación de Dios ya escrita. Aquí ya no puede haber más. Y Dios advierte que hay de aquel que le añada a su palabra. Apocalipsis 22:18, ¿lo tiene? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas, ¿dónde? En este libro. ¿Habrá más revelación? ¿Y qué hay de toda esa gente que dice, Dios me dijo, Dios me mostró, yo soñé esto, y no va de acuerdo a la palabra escrita? ¿Qué hay con eso? ¿Son qué? Falsos profetas. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento había gente que decía, así me dijo el Señor o así dice el Señor? Y Dios decía, yo no le he hablado. Así decía el Señor. Vamos a verlo en Jeremías 23:16. Y dice Pedro que así como
hubo falsos profetas en aquel tiempo, ¿qué habrá en nuestros tiempos? Falsos profetas. ¿Sabes cómo distingues a un falso profeta? Te va a hablar de todo menos de lo que está escrito. ¿De qué te va a hablar? Menos de lo que está escrito. Tú escucha a Benny Hill, escucha a Cas Luna, escucha a Guillermo Maldonado, escucha a este apóstol de apóstoles que se llama Ronnie Chávez, escúchalos y los empiezas a escuchar y puras tonterías, que México punta de lanza, que Dios va a levantar a México y lo va a enriquecer y un montón de tonterías que no están escritas en la Biblia. En la Biblia dice que por causa de Cristo vamos a padecer. ¿Vamos a qué? A padecer. No dice que nos va a enriquecer, ¿verdad que no? Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas ¿qué? ¿Qué es lo que te predica un falso profeta? Vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. A ver, ¿cómo hablan los falsos profetas? De su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente, vean un falso profeta, dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿A quién les hablan? ¿A quién les habla un falso profeta? Miren, un falso profeta le habla a aquella gente que está en pecado, que está ofendiendo a Dios. ¿Y qué le dice un falso profeta a esa gente? Jehová dijo, paz tendréis. ¿Sí ha escuchado a esos profetas que en la radio que a todo mundo le dicen, Dios te ama, así como eres, Dios te va a prosperar, manda tu ofrenda y vamos ahorita a reprender tu enfermedad? ¿Sí lo has escuchado? ¿Usted cree que esa gente obedece a Dios? ¿Y qué les están diciendo? Que Dios les ama, que Dios les va a bendecir. Y eso es lo que aquí dice, miren, dice, le hablan a gente que irrita a Dios con vanas esperanzas, hablan de su propio corazón, dicen atrevidamente a los que irritan a Dios, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Ahora, vean lo que dice el 21. No envié yo a aquellos profetas. Pero ellos, ¿qué hacían? Corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Aquí tenemos ya un tiempo enseñando. No traigas sueños, no traigas visiones, si no son fundamentadas con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿cómo tenemos que hablar hoy? Escrito está. ¿Cómo tenemos que hablar hoy? Escrito está. Hay pastores que hacen un tema y después están buscando un texto para que se acomode a su tema, cuando el texto tiene que hablarte del tema. A ver, ¿cómo puedes enseñar la palabra? El texto me tiene que decir de qué voy a hablar. Los pastores no, los pastores inventan un tema así en su imaginación, les voy a hablar de esto, y tratan de buscar un texto que se acomode a su tema. Ahí ya no es la palabra de Dios, ya es su pensamiento de él acomodado ¿a qué? A la Biblia. Y la mayoría de los pastores lo hace. Hay una iglesia que tiene a un pastor que supuestamente tiene mucha revelación. Cuando tú lo oyes, puras tonterías dice, pero el pueblo está bien emocionado con ese pastor porque no lee la Biblia. Yo estuve con ese pastor un tiempo, yo lo escuchaba hablar y decía, híjole, qué revelaciones tiene este hombre. Eran puras tonterías, hermano. Él veía en toda la Biblia, veía cobertura. A ver, ¿qué veía este pastor? Cobertura. Veía 5 cosas, veía los 5 ministerios. Y en todo veía sus revelaciones ¿de qué? De él. Él veía su revelación de él, no es lo que decía la Biblia. Tuve otro pastor que toda la Biblia para él era prosperidad. Y cualquier texto lo aplicaba, a Dios te quiere hacer rico. ¿Por qué? Porque ellos traen sus pensamientos y los quieren acomodar a la Biblia. No usan la Biblia para explicar la Biblia. La Biblia hay que explicar. La misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, vamos a ver las evidencias de por qué la palabra es palabra de Dios. Vamos a ver la primera evidencia, Mateo 24:35. Mateo 24:35. La primera evidencia, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán,
Pero mis palabras, a ver, ¿cuál es la primera evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios? Que ha permanecido. Desde que, miren, la Biblia como Biblia, ¿cuántos saben que antes la Biblia estaba separada? Estaban rollos. La Biblia antes no estaba así en un solo libro. La Biblia antes eran pergaminos. Sacaban un rollo y ahí hablaba del profeta Isaías, abrían otro rollo y el de Jeremías. La Biblia estaba, ¿qué? En rollos. Hace como 500 años, cuando ya se inventó la imprenta, se juntaron esos rollos y se formó, ¿qué? La Biblia. Desde ese tiempo que se hizo la Biblia, ¿qué ha querido hacer el diablo con la Biblia? La ha querido destruir. Si usted lee la historia del cristianismo, ¿qué le han hecho a todos los cristianos desde Cristo? ¿Qué le han hecho a los cristianos? Los han matado y les han prohibido que prediquen la palabra de Dios. Desde los apóstoles les decían a los apóstoles, tú me hablas de Cristo y te matamos. O sea, ¿qué ha querido hacer el diablo con la Biblia? La ha querido desaparecer. Hay gente que en los siglos pasados que se atrevió a decir, la Biblia no va a durar ni 100 años. Ya pasaron 2000 años de Cristo y la Biblia permanece. Han matado a miles de cristianos, han quemado millones de Biblias, reyes, césares, y la Biblia permanece. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la obra de Dios nadie la puede destruir. ¿Cuántos dicen amén? Matan a un grupo de cristianos y se reproduce otro grupo, porque la obra de Dios va a cumplirse. Todo lo que Él ha dicho tendrá cumplimiento. Miren qué dice Primera de Pedro capítulo 1, 24. Primera de Pedro capítulo 1, 24. Entonces la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Aquí lo dice, mire. Primera de Pedro capítulo 1, 24. Porque toda carne es como ¿qué? ¿Cómo es la vida humana? Es como la hierba. Y toda la gloria del hombre, ¿cómo es? Como la flor de la hierba. Vea por qué. ¿Qué le pasa a la hierba? ¿Qué le pasa al hombre? Se está secando, se muere. ¿Cómo es la vida del hombre? Temporal, corta. Así la vida de la hierba. Tú pasas y ves la hierba y dentro de unos meses ya está como seca. Tú ves a una persona viva y al ratito te dijeron, ya se murió. ¿Sí? Así es la vida del hombre. Es muy temporal. Dice ahí, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece ¿para cuánto? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la primera evidencia. La palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. Hermano, ningún libro que tú me digas ha permanecido como la Biblia. Ha habido libros en la antigüedad que ahorita ya no existen o ya se pudrieron y ya no los volvieron a hacer. La Biblia se sigue produciendo y cada vez se hacen más millones y millones de Biblias y cada vez la traducen a más idiomas y dialectos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a ver otra evidencia. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Esta evidencia es que todos los autores, diga todos, hablan de lo mismo. A ver, ¿cuál es esta evidencia? Todos los autores de la Biblia hablan de ¿qué? ¿Cuántos autores dijimos que escribieron la Biblia? Cerca de 40 hombres. Ahora, había diferencia de tiempo. ¿Cuánto tiempo había? 1500 años de tiempo. Haga de cuenta, el que empezó a escribir la Biblia, Moisés, al último que fue Juan, el apóstol, hubo 1500 años. ¿De qué hablaba Moisés y de qué hablaba Juan? De Jesucristo. ¿Hablaban de qué? De lo mismo. ¿Cuál es la evidencia de que la Biblia es palabra de Dios? Que aunque son muchos autores,
hay un solo autor que es Dios, porque todos hablan lo mismo. Hablan de Cristo, de la obra de Cristo, de la redención de Cristo. Vean lo que dice aquí Lucas 24:25. Aquí Cristo les está predicando a dos desanimados que no creían que Cristo iba a resucitar, y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que ¿quiénes? ¿Cuántos? Vean, todos los profetas han dicho. No era necesario, a ver, ¿qué decían los profetas todos? Que era necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciera estas cosas y entrara, ¿qué? En su gloria. Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, ¿qué? A ver, ¿cuántos entendieron? Desde Moisés y todos los profetas, ¿de quién escribían? De Jesucristo. ¿Cómo es posible que alguien que vivió 700 años atrás a uno que nació después, 700 años después, hablaban de lo mismo? ¿Cómo era posible eso? Porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una evidencia, hermano. Dile a alguien que no cree que las escrituras son de Dios: explícame cómo Moisés y Juan el apóstol, que tienen una diferencia de 1500 años, escriben lo mismo. Explícamelo. Y no te lo va a poder explicar. Pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que había en Moisés y el mismo Espíritu Santo que había ¿dónde? En Juan. Amén. Esa es otra evidencia. Hechos 3:14. Hechos 3:14. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento había cientos de profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? A ver, ¿cuántas profecías? Cientos de profecías en el Antiguo Testamento que tuvieron cumplimiento ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Profecías que se dieron hace 1000 años, hace 1000 años antes de Cristo, y tuvieron cumplimiento hace 2000 años. Miren, Hechos 3:14. ¿Ya lo tiene? Aquí les está predicando Pedro a los judíos. Mas vosotros negaste al santo, les dice, y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Les está diciendo que ellos negaron a Cristo y pidieron a Barrabás. Y mataste al autor de la vida. ¿Qué le está diciendo Pedro a los judíos? Que mataron a Cristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ponga atención en el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué había anunciado Dios por todos sus profetas? Que su Cristo había de padecer. ¿De qué habla todo el Antiguo Testamento? Pero de los sufrimientos que había de padecer Jesucristo. Tú ves toda la Biblia del Antiguo Testamento y te habla de Jesucristo, que le iban a crucificar, que le iban a escupir, que le iban a arrancar la barba. Y hace 2000 años, ¿qué? Tuvo cumplimiento. ¿Cuántos han visto el cumplimiento de la Biblia en sus vidas? ¿Cuántos la han visto? Por ejemplo, dice, está escrito, está profetizado, que si tú vienes al Señor Jesucristo, los primeros enemigos van a ser los de tu casa. ¿Cuántos ya vieron ese cumplimiento en sus vidas? Fíjate, nosotros tenemos evidencia. A ver, ¿qué tenemos? De que esta es palabra de ¿qué? De Dios. Aquí está escrito, por causa de mí, los enemigos serán los de tu casa. ¿Nos pasó o no nos pasó? ¿Qué vimos? El cumplimiento de las Escrituras. ¿Un hombre puede hacer eso? No lo puede hacer. Vean la evidencia de que esta palabra es palabra de ¿quién? De Dios. Vamos a ver otra evidencia. Hebreos 4:12. Hebreo 4:12. Es muy importante esto, hermano, que tú tengas experiencia de estas evidencias, porque no puede haber alguien que se diga cristiano y que dude
de que la palabra es palabra de Dios, no puede haber. Hebreos 4:12. Vamos a ver esta evidencia. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ponga atención, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, ¿qué evidencia es esta, hermano? A ver. Diga, la palabra de Dios muestra el corazón del hombre. A ver, ¿qué muestra? ¿Cuántos de aquí se sentían buenos? Puro hipócrita hay aquí. ¿Cuántos se sentían buenos? A mí cuando me predicaban yo le decía, pero yo no soy malo. Yo así les contestaba, yo no fumo, yo no me drogo, yo no asesino a nadie, no ando violando a nadie. ¿Cómo me consideraba? Y hay gente que dice, bueno, medio bueno, pero malo, malo yo no me considero. A ver, ¿cuál es la evidencia de que la palabra es palabra de Dios? Si tú eres un verdadero creyente, ¿qué te mostró la palabra cuando tú la empezaste a escuchar? A ver. Mira, si a ti no te ha mostrado la palabra que eras una persona soberbia, orgullosa, egoísta, dile que está a tu lado, egoísta sobre todo. Si no te lo ha mostrado o no te lo mostró, tú no eres un nacido de nuevo. Tú no eres un nacido de nuevo. Mira, Pablo, ¿cómo se sentía antes de venir a Cristo? Irreprensible. Él decía, yo soy irreprensible. Cuando ya fue convencido por el Espíritu Santo a través de la palabra, dijo, yo soy el peor de los pecadores, el primero. ¿Cuántos han leído eso? Miren, hermanos, cuando alguien no ha leído la Biblia, él puede decir que es medio bueno. ¿Cómo se sentía el joven rico? A ver, ¿cómo se sentía el joven rico? Él decía, yo he guardado los mandamientos de Dios. ¿Qué le mostró la palabra de Dios al joven rico? A ver, ¿qué le mostró? Que él amaba las riquezas, que tenía un corazón perverso. Dice la Biblia que todo ser humano tiene un corazón, ¿qué? Perverso. ¿Cuántos realmente se han visto en el espejo de la Biblia y se han aborrecido y han dicho, ¿cómo es posible que yo veía esas cosas? ¿Cómo es posible que yo pensaba esas cosas? ¿Cómo es posible que yo odiaba tanto? ¿Cómo es posible? Porque tenía yo un corazón, ¿qué? Perverso. ¿Quién me mostró eso? ¿Qué hombre le puede mostrar a otro hombre cómo es su corazón? ¿Quién lo puede hacer? Nadie lo puede hacer, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre está igual que el otro. De hecho, el hombre con otro hombre se dice, no, tú no eres tan malo, tú eres bueno. Se muere alguien y dice, no, era bien bueno. O sea, la gente no puede ver lo que ve Dios. ¿Dios qué ve? El corazón. ¿Y qué me mostró Dios? ¿Cuál es la evidencia de que esto es la palabra de Dios? Me mostró que yo era un perverso, un pervertido, alguien que asesinaba y violaba con los pensamientos. ¿Cierto o falso? Vean, ahora, la palabra de Dios no solo me muestra mi condición perversa, también me convierte. A ver, ¿qué hace la palabra de Dios? Me convierte. Miren, vamos a verlo en Salmo 19:7. Porque alguien va a decir, de hecho hay gente que siempre sale del culto y dice, me habló Dios. ¿Sí has escuchado? Y luego, si le habló Dios, dice uno, ¿y por qué sigue viviendo igual? Entonces, como que nada más conoce cierta parte de la palabra, pero no conoce la otra parte, porque la palabra, una evidencia es que convierte el alma. Salmo 19:7. La ley de Jehová, la palabra de Dios, ¿cómo es? Perfecta, completa, diga, perfecta ahí quiere decir completa. ¿Qué le falta a la palabra para poderme convertir el alma? Nada, diga, es perfecta, es completa. A ver, ¿cuál es la evidencia de que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios? Diga, que me ha transformado. ¿Cuántos pueden decir, me ha transformado? Me ha convertido de las tinieblas al reino de Jesucristo. Me ha libertado del pecado y me ha hecho libre del pecado. Me ha cambiado mi corazón perverso en un corazón de carne, que ya no ama al mundo, ya no habla al deleite del pecado, ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué libro puede hacer eso en un ser humano? ¿Quién podrá cambiar al hombre? ¿Un psicólogo, un psiquiatra, Alcohólicos Anónimos,
el Corán. ¿Quién podrá cambiar al hombre? Solo la palabra de Dios. Vean cuántas evidencias hay de que la palabra es palabra de Dios, pero yo tengo que experimentar ese poder de Dios. Hay gente que todavía no cree que esto sea de Dios porque su vida sigue siendo igual. Sigue practicando el pecado, sigue amando las cosas de este mundo, por eso es que no sabe que la palabra es de Dios. Mire qué dice Primera de Corintios 2:6. Otra evidencia. Otra evidencia. ¿Cuántos saben que la palabra es la sabiduría de Dios? ¿Cuántos saben que la palabra es la sabiduría de Dios? ¿Sí lo sabe? ¿Quién conoce esta sabiduría? A ver. ¿Quién conoce la sabiduría de Dios? Digan nada más los hijos de Dios. ¿Tú podrás encontrar esa sabiduría en otro libro? ¿Tú habías escuchado alguna vez en tu vida que se tenía que volver a nacer? ¿Quién te hablaba de eso? ¿Quién te hablaba de que había seres espirituales llamados demonios? ¿Quién te llegó a hablar alguna vez de eso? ¿Quién te llegó a hablar que el hombre estaba muerto espiritualmente? ¿Quién te llegó a hablar alguna vez que estábamos ciegos espiritualmente? ¿De dónde viene esa sabiduría? De Dios. Una evidencia de que la palabra escrita en la Biblia es de Dios es que es la sabiduría de Dios, que ningún hombre sabe. Diga, ningún hombre sabe. Vamos a verlo, mire. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría ¿de qué? De Dios. ¿Cómo? En misterio. La sabiduría ¿qué? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo ¿qué? ¿Quién conoce la Biblia fuera de los cristianos? Nadie. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, ponga atención, cosas que ojo ¿qué? No vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, a sus hijos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A cuánto les quedó claro esta evidencia? La palabra es la sabiduría de Dios oculta para los hombres. Y nosotros la conocemos porque el Espíritu Santo nos la ha revelado. Y sabemos que es palabra de Dios, que ningún hombre puede conocer, que ningún hombre puede enseñar. Amén. Vamos a ver la última evidencia. Mejor dicho, ¿por qué solamente algunos pueden creer que la palabra es de Dios? Mire, Primera de Corintios 14:37. Vea por qué la gente no cree que la palabra es de Dios. Primera de Corintios 14:37. Gloria a Dios. Primera de Corintios 14:37. Aquí Pablo les escribió a los corintios y les dice esto. Si alguno se cree profeta, ¿o qué? O espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Fíjense, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. A ver, ¿quién es el único que puede reconocer que la palabra es palabra de Dios? Solo los nacidos de nuevo. ¿Quiénes? Solo los nacidos de nuevo. El que no ha nacido de nuevo tiene una mente natural y no puede entender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Ya cerramos con esta cita. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13.
Aquí Pablo les dice a los tesalonicenses, vean cómo Pablo le da gracias a Dios, y también aquí damos gracias a Dios porque hemos recibido la palabra de Dios. Vean lo que le dice aquí Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, ¿qué hacía Pablo? Daba gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿cómo la recibieron? No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué hace? Actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos entre más palabra oyen han visto un efecto en su vida? Porque una evidencia de que tú crees que esta es la palabra de Dios es que está obrando en tu vida. Te está llevando a un crecimiento espiritual. Te está llevando a un conocimiento más de Dios, a un temor más de Dios, a una santidad más en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Con la ayuda de Dios vamos a ir desarrollando este tema, la palabra de Dios, que ya hoy en las iglesias ya se quitó. Hoy ya es más señales y revelaciones del apóstol que la palabra escrita. Padre, te adoramos, Señor. Te damos gracias porque nos has revelado tu palabra, mi Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Hoy entendemos y creemos, Padre, que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta, es completa, no le hace falta nada, mi Señor. La sola palabra nos salva, la sola palabra, mi Señor, nos edifica, porque tu palabra son espíritu y son vida, Señor. Te damos las gracias, mi Señor. Antes no conocíamos tu palabra, Señor, estábamos muertos, ciegos, íbamos en camino de muerte. Hoy tu palabra es nuestra lámpara, Señor, que nos alumbra, que alumbra nuestros ojos, Señor, que nos ha revelado a Dios, que nos ha revelado a Jesucristo, que nos ha revelado el propósito de nuestra existencia. Te damos las gracias, Señor, porque hoy te conocemos y te seguimos conociendo, porque hoy estamos vivos por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, yo te pido por los que están en este lugar, que si alguno, mi Señor, todavía no ha nacido de nuevo, todavía razona, todavía vive en pecado, tengas misericordia de él y que él pueda conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Presencia, Señor, me llena. Tu presencia, Señor, me bendice. Tu presencia, Señor, me protege. Tu presencia, Señor, está aquí. Tu presencia, Señor, me llena. Tu presencia, Señor, me bendice. Tu presencia, Señor, me protege. Tu presencia, Señor, está aquí. Pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia allí me esconderé. Aun estando solo